Hola y bienvenidos a este primer video donde les voy a enseñar cómo hacer el patrón de este bralet. Les cuento que próximamente voy a subir el video de la confección, así que si les interesa estén atentos. Espero lo disfruten. Para tomar las medidas es súper importante que lo hagan con un brasier puesto. Preferentemente que las copas no sean de una tela muy elástica ni con relleno, ya que si no, la medida de la copa puede resultar más larga y luego la copa del brasier quedar muy suelta. La primera medida que necesitamos es la del contorno del bajo busto. Alrededor y por donde nace el pecho es que vamos a medir, revisando que en la espalda el centímetro se mantenga horizontal sin caerse. La siguiente es la medida del radio de mama. Esta se toma desde el centro del busto o pezón hacia abajo, hasta donde termina el pecho. Pueden tomar como referencia hasta donde se encuentra el aro metálico. Voy a comenzar con el patrón de la copa. Vamos a trazar un rectángulo que de ancho tenga un radio de mama y de alto 2 veces el radio de mama. Voy a trabajar con un talle 85 o 32, dependiendo de qué sistema de tallaje utilicen, lo que sería aproximadamente una copa C, por lo que el radio que voy a utilizar es de 7 centímetros. Voy a dividir este rectángulo a la mitad con un horizontal que va a ser la línea del centro del pecho. Al cuadrado superior lo voy a dividir en dos con una diagonal. Sobre la línea del centro de pecho voy a entrar 1 centímetro. Teniendo en cuenta este centímetro, voy a dibujar una curva. Así queda el patrón de la copa. La curva es el centro de la copa y la línea vertical es por donde van a estar las ondas de la puntilla. Esta pieza se corta 4 veces y cada par forma una copa. Para hacer la espalda voy a hacer una línea horizontal. Desde la derecha encuadro y mido 0,5 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. Esta vertical es por donde vamos a coser el gancho de tela, el cual tiene 3 centímetros de ancho, aunque siempre es conveniente ponerle medio centímetro menos en la moldería. Ahora vamos a hacer la siguiente cuenta. A nuestra medida de bajo busto le vamos a restar 10 centímetros por elasticidad. Al resultado lo dividimos en 2 y a este nuevo número le vamos a restar 2 veces el radio de mama para finalmente obtener la medida de espalda. Por ejemplo, para el talle 85 o 32 el bajo busto es de 70 centímetros. A esta medida le resto 10 centímetros y lo divido en 2. Así que a 70 le saco 10, me quedan 60 y a eso lo divido en 2, me queda 30. A este resultado le quito 2 veces el radio de mama. El radio es de 7 en este caso, por 2 14, así que 30 menos 14 me quedan 16. Desde los 2 centímetros que bajamos,
vamos a medir nuestro resultado final, en este caso 16 centímetros, hasta intersectar con la horizontal. Desde este punto encuadramos y medimos hacia arriba un radio de mama. Esta nueva línea es el costado de la espalda, por donde vamos a unir con la copa. Finalmente completamos el patrón y listo, así quedan nuestras piezas. Antes de pasar a la progresión de talles, vamos a agregar el margen de costura. Para agregar el margen me voy a ayudar con un resaltador, que por lo general la punta tiene medio centímetro de ancho. Primero voy a agregar medio centímetro para costura en la curva del centro de la copa. En la línea donde van las onditas no voy a agregar nada de margen. Y luego en la base de la copa voy a marcar 1 centímetro, ya que voy a elastizar con un elástico de bajo gusto que tiene 1 centímetro de ancho. La otra pieza va a tener medio centímetro de margen al costado y 1 centímetro en la base, por donde voy a elastizar con un elástico de bajo gusto. Arriba no coloco nada porque en este modelo la parte superior de la espalda tiene las ondas de la puntilla y del lado del gancho tampoco coloco margen. Vamos a cortar el patrón para después pasar a otra hoja y realizar la progresión. Bueno, en mi nueva hoja voy a redibujar la pieza de la copa. No olviden marcar del lado de la curva una pequeña línea para indicar el centro del busto. Para pasar a los siguientes talles, desde abajo y hacia la derecha voy a medir 0,6 centímetros. Esto lo voy a hacer la cantidad de talles que quiero. Yo voy a hacer del 85 al 105, del 32 al 40. Luego desde la punta hacia la derecha voy a medir 0,6 centímetros y después voy a subir 1,2. A partir de este punto es que voy a hacer una vertical uniendo con los 0,6 centímetros que marqué abajo. Esta nueva línea pertenece al siguiente talle, el 90. Desde este extremo voy a repetir lo que acabo de hacer. Saco 0,6 y subo 1,2. Dibujo la línea. Continúo igual hasta completar los talles.
Desde la marquita del centro del pecho en vertical voy a subir 0,6 centímetros la cantidad de talles que necesite. Ahora, con la ayuda del patrón, es que voy a redibujar la curva de los siguientes talles. Trato de acomodar la curva con la marca y también miro que la punta esté en dirección al extremo de la vertical. Dibujo la curva y luego completo con recta. Repito el mismo proceso con los demás talles. Y listo. Ahora vamos a la espalda. Vamos a hacer una horizontal. Coloco el patrón sobre la hoja, haciendo coincidir las líneas y lo redibujo. Desde la línea donde va el gancho, encuadro y marco una horizontal. Lo mismo repito desde el otro extremo. Sobre estas líneas es que vamos a medir 1,3 centímetros la cantidad de talles que queremos. Completamos uniendo cada par de puntos. Ahora vamos a prolongar la línea del costado y sobre esta es que tenemos que subir 0,6 centímetros cuantos talles deseamos. Solo queda unir estos puntos por el centro de la espalda y finalmente con la parte de abajo.
Ya terminamos con la progresión. Solo quedaría indicar a qué talle corresponde cada línea. Ahora, si lo necesitan, pueden calcar uno por uno para tenerlos por separado. Espero que les sirva un montón y que les haya gustado. No duden en consultarme cualquier duda y recuerden que pronto voy a subir el video de la confección. Muchas gracias por ver el video. Los invito a que se suscriban, le den me gusta, activen la campanita y me pueden seguir en TikTok, donde subo videos sobre cómo digitalizar patrones en Illustrator y un par de cosas más. Nos vemos.